Nuevamente con ustedes su servidor y amigo José Manuel Ramos Sánchez a través de su columna Despierta y conoce la verdad. Voy a tratar en esta ocasión el tema de Sebastián Lerdo de Tejada. El presidente Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872 y de manera automática por ministerio de ley conforme a la Constitución de 1857 ocupó el cargo el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, hermano de Miguel de los mismos apellidos, quien fue el autor de la segunda de las primeras leyes de reforma, conocida como Ley de Desamortización de los Bienes de Manos Muertas. Este personaje era un gran intelectual, muy culto, pero tenía graves defectos. Tenía pretensiones a la infalibilidad, se sentía superior a todos, a la par que era un gran orador. En este mismo año convocó a las elecciones y resultó triunfador, desde luego, con el consabido fraude electoral de siempre. ¿Sí? Y así comenzó con la ley de amnistía, consistente en el perdón a todos sus enemigos políticos, exceptuando a aquellos que de manera importante habían colaborado en el Segundo Imperio, como el caso de Leonardo Márquez, a quien se le atribuye o achaca la muerte de Melchor Ocampo, de Leandro Valle y de Santos Degollado, entre otros. Una de las grandes barbaridades que cometió este personaje fue el ataque a las instituciones religiosas, comenzando por la Compañía de Jesús, no obstante que había estudiado en Postlán en un colegio jesuita, lo mismo que el ataque contra las Hermanas de la Caridad. Con esto se echó al pueblo encima y esto se fue capitalizando a favor de Porfirio Díaz, su gran rival político. Este personaje tuvo algo bueno, no todo fue malo, vamos a decirlo así. El ferrocarril de México a Veracruz fue una de las grandes obras que llevó a cabo. Pero surgieron las inquietudes y el pueblo tuvo que levantarse desde luego en contra de este personaje, porque no se pueden atacar lise y llanamente los sentimientos del pueblo. Y surge así el plan de Tuxtepec, mediante el cual se desconocía a Lerdo como presidente y en su lugar don Porfirio Díaz. Más tarde fue reformado este plan, llamado Plan de Tuxtepec, reformado en palo blanco, mediante el cual no ya Porfirio Díaz, sino el presidente de la Suprema Corte sería el que ocupase la presidencia de la República. Al final de cuentas, cayó Sebastián Lerdo de Tejada y tuvo que huir a los Estados Unidos. La contienda entre don Porfirio Díaz y José María Iglesias se hizo presente y resultó triunfador, desde luego, Porfirio Díaz, quien llegó a ocupar la presidencia de la República en el año de 1877 para su primer periodo. Con la muerte de Sebastián Lerdo de Tejada, termina esa etapa histórica conocida como la República Restaurada. Desde que tomó posesión el presidente Juárez hasta la muerte, hasta la salida de este personaje a los Estados Unidos.
Cubrió pues así Porfirio Díaz este primer periodo y el segundo se lo dejó a su compadre Manuel González, un general que le faltaba un brazo porque lo había perdido en la batalla de la toma de Puebla. Cometió muchas barbaridades, acuñó la moneda de níquel, entre otras, dando al traste con el comercio. Era un hombre al que nada más le interesaban las mujeres y el vino, descuidó considerablemente la cosa pública y el pueblo pedía a gritos el regreso de don Porfirio Díaz al poder, lo cual aconteció para el periodo siguiente y de ahí no se habría de separar sino hasta el 25 de mayo de 1911. Duró más de 30 años en el poder. ¿Cómo estaba la sociedad en esos tiempos de don Porfirio? Pues desde luego que había una desigualdad social muy grande. Se decía que existían los peladitos y la clase decente. Una minoría conformada por personajes que vestían de polaina, sombrero de copa, muy elegantes, lo mismo que las mujeres, ropa importada de Francia. Esta situación se agudizó más en esta época que en los periodos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. El gobierno de este personaje fue desde luego centralista como lo fue el de Juárez y el de Sebastián Lerdo de Tejada. Quitaba y ponía gobernadores. Fue un hombre también muy arbitrario. Había dos prisiones en esa época, la cárcel de Belén, en el DF, y en Veracruz el temible castillo de San Juan de Ulúa. Había la ley fuga, o sea que a los reos les daban oportunidad supuestamente para escapar, y ya cuando iban a hacerlo, que estaban a punto de lograrlo, los mataban. Sí. Hubo dos huelgas importantes en 1906, la de Cananea y la de Río Blanco. La de Cananea era una empresa minera, la Consolidated Copper Company, y la otra era de una industria textil. Fueron reprimidas brutalmente estas manifestaciones de inquietud por parte de los obreros. Don Porfirio Díaz sufrió varios atentados, pero salió bien librado. Su ministro, Matías Romero, fue sustituido por el banquero de ascendencia francesa, José Yves Limantour. Se escribe Yves Limantour, quien, desde luego, desempeñó un papel muy importante y decisivo en el porfiriato, porque se cubrió totalmente la deuda pública como algo que no se había contemplado jamás, ¿verdad? Un hecho que tuvo relevancia a nivel internacional. Había un superávit de aproximadamente 85 millones de pesos en oro. Sí. Así se fue llevando a cabo la gestión de don Porfirio, esos 30 años, dicho sea de paso. En el poder duró Benito Juárez 14 años, 9 de penurias, de hambre, yendo de un lado para otro, y 5 de dictadura. Y el caso de Santa Anna, que ocupó 11 veces la presidencia, pero por periodos breves, con muchos intervalos en su gestión. Y muchas veces el que gobernaba era Gómez Farías, el vicepresidente, porque en aquellos tiempos, de acuerdo con la Constitución, el presidente podía dejar el poder en manos del vicepresidente. Y cuando había un serio problema, subía a Santa Anna y le dejaba toda la responsabilidad al doctor Valentín Gómez Farías. Continuando con don Porfirio, llegamos al año de 1910 y tuvo lugar la entrevista con el periodista norteamericano James Krillman, al cual le manifestó que México ya estaba preparado para la democracia
y que estaba dispuesto a dejar el poder. Pero esto fue nada más un cebo para sus enemigos porque no fue cierto. Y luego se aborazaron, ¿verdad?, para tratar de sustituir en su momento a don Porfirio. Y, y entre otros contamos al general Bernardo Reyes, padre del gran literato Alfonso, del mismo apellido. ¿Sí? Pues bien, vamos a dejar así las cosas y para la siguiente vamos a ver lo que corresponde a la caída de don Porfirio Díaz.